Usted no está por casualidad aquí en esta tarde o en esta mañana. Y aún por los que están a través de lo que son los enlaces y seguidores de este ministerio Kadosh, que significa apartado y consagrado y santo, movido de lo natural para un propósito divino. La unción es tan fuerte que Dios no te ha traído por casualidad hoy acá. Dios te apartó desde el vientre de tu madre para un propósito y una obra que tienes que realizar y a unos perfeccionar, porque el tiempo de la gracia se está acabando. Y tenemos que levantarnos como iglesia, no una iglesia pasiva, sino activa. No una iglesia con las armas defensivas, sino ofensivas, que es la espada de la palabra en el poder y unción del Espíritu Santo. Si tú crees eso, levanta tus manos al cielo, porque vamos a usar el nombre que es sobre todo nombre en estos momentos. Repite conmigo: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, atamos todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, todo espíritu de brujería, todo espíritu de adivinación, todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús lo atamos ahora mismo y declaramos en los aires los cielos abiertos para la manifestación y catorra masaya en el nombre de Jesús del Espíritu Santo en este lugar, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vaya conmigo a Romanos 1:16, porque hoy estaremos hablando de cómo, una vez más lo puso en mi corazón el Señor, de cómo el Padre preparó a Jesús humano para hacer la obra aquí en la tierra en 3 años y medio, 42 meses. Y estos principios Dios quiere prepararte a ti y a mí, como dice Efesios capítulo 2 versículo 10, que Él preparó obras hechos a la medida en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Así que hay obras que el Señor preparó de la misma manera como lo profetizó por los profetas, por los hombres de Dios reyes, y también por la ley. Todo lo dicho en Jesucristo se cumplió en 42 meses en la vida de Jesús, hecho hombre, pero sin pecado, y habiendo sido concebido por el poder del Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Den aplauso a Jesucristo, aleluya. Romanos 1:16 es el texto base, pero hay otros textos que ya dimos allá al sistema de los ingenieros para poder hablar en esta mañana. Prepárate, porque de aquí van a salir muchos ministerios hoy. De aquí van a salir hombres y mujeres con propósito divino para la gloria de Dios y con las últimas comisiones de Dios antes de su venida. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1:16. Digamos todos juntos: porque no me avergüenzo del evangelio. No, pero más fuerte, hermano, digámoslo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, en la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, alabado sea el Señor.
Vamos a usar como bases principales. La importancia del tema de hoy es transformados en el Espíritu para ser participantes de la naturaleza divina en Cristo. Ponga mucha atención, por favor, porque aquí va a encontrar los principios que en la Biblia nos enseña de cómo el Padre preparó a Jesús hombre para hacer la obra aquí en la tierra. La diferencia entre Jesús y nosotros solo fue una únicamente, que Él no nació con naturaleza pecaminosa. De ahí fue igual que todos nosotros. Tuvo tentaciones, tuvo pruebas, tuvo luchas, pero sin pecado, hasta obediencia y muerte de cruz. Por amor a nosotros, murió venciendo el pecado, venciendo la muerte y resucitó el tercer día. Demos el aplauso a Jesucristo, aleluya. Miremos la primera profecía hablando acerca de Jesús por el Espíritu Santo miles de años atrás por el profeta Isaías. Isaías 11:2, y dice así la palabra del Señor: y reposará sobre él el espíritu de Yahvé o Jehová. ¿Espíritu de qué? Son 7 manifestaciones o dones que el Padre preparó a Jesús con 7 dones. A la iglesia le ha dado 9. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitó lengua ni interpretación de lenguas. Él hablaba, era el verbo de vida hecho carne. Era la misma palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Juan 1:1. Alabado sea el Señor, aleluya. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Es lo primero, él es la esencia, el espíritu. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, que es el más importante, el de temor a Jehová. Aleluya. Ponga atención porque eso lo realizó el Señor en el ministerio. Isaías 42:1 nos habla claramente lo que el Señor fue preparando el Padre para Jesús. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Alabado sea el Señor, aleluya. Ahora vamos a Proverbios 4, versículo 20 al 26, donde dice la palabra algo muy importante. Por favor, ponga mucha atención, porque ahorita vamos a ir ahí. Proverbios 4, ponga atención, por favor. En estos tiempos que estamos en un tiempo de guerra espiritual. Muy importante que la iglesia despierte a eso. Muy importante. El enemigo en 2 de Timoteo 3 preparó y lanzó el mejor equipo que él tenía de ejército espiritual para destruir a la iglesia en estos postreros días. Son 18 demonios que habla en 2 Timoteo capítulo 3. Y en los últimos días, el Señor lo dice claramente, y en los postreros días debes de tener cuidado en esto, lo dice ahí Pablo, que serán tiempos peligrosos. Y entonces comienza el proceso. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, ingratos, sin amor fraternal, desobediente a los padres, donde nos habla 18 y toda la lista, que hoy no vamos a hablar de ello. Vamos a enfocarnos cómo prepararnos para ir en contra de toda esa clase de espíritus que la iglesia de Dios ha levantado para libertar al atado, al oprimido, al quebrantado y al posesionado parcial y total, porque en cada uno de nosotros el Señor ha determinado no solamente que su espíritu esté, sino capacitarnos y revestirnos del poder y la unción del Espíritu Santo, para la gloria del Señor, aleluya. Ponga atención a esto entonces. Para que tú puedas participar de parte de Dios y ser uno en el Espíritu con Él, y que no queremos que solamente el Espíritu Santo esté en la iglesia o esté con nosotros, queremos que Él se manifieste a través de nuestras vidas. Podemos decirle bienvenido, pero déjeme decirle que saqué un censo hace poco, hace una semana, de la mayoría de denominaciones. Han pasado entre veces hasta 2 años, en algunos 1 año, en otros 6 meses, en otros 3, gracias a Dios.
donde en 2 años solo ha habido un bautismo del Espíritu Santo. En algunas iglesias. En otras, ninguna. En otras han habido 6 a 8 en año y medio. En otras han habido 10 a 20 en 6 meses. Y en otras ha habido una totalidad de la llenura del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Pero no queremos, hermanos, solo tener el poder. Porque dice en Hechos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros mi espíritu. Pero el propósito del bautismo y del poder de la iglesia que Dios ha dado por su espíritu es para que seáis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Aleluya. El poder de Dios es para ser testigo. ¿Qué es testigo? El que ve, el que oye, como dice en el libro de Primera de Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto conforme al verbo de vida, eso os hablamos y os enseñamos. Alabado sea el Señor. Por eso Jesús se determinó a saber de que toda la obra que hizo no fue por voluntad de Él, sino dice: todo lo que yo os hablo y toda obra que yo hago no es mi palabra, sino lo que yo recibo de mi Padre. Él se humilló a sí mismo. Filipenses en su capítulo 2, versículo 8 en adelante, nos habla que Él se humilló a sí mismo para no manifestarse como Dios mismo, sino que se limitó para formar forma de hombre, para depender del Espíritu. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Jesús dijo: ejemplo os he dado, así como el Padre ha estado conmigo, así como yo he vivido en santidad, así como yo he hecho las obras de mi Padre. Juan 14 ahora: mayores obras vosotros haréis que las que yo he hecho. ¿Cuánto un aplauso al Señor? ¿Cuánto lo creen esta mañana? Aleluya. Pero ¿qué se necesita? Lo primero que se necesita es morir al yo. Repita conmigo: ya no vivo yo. Fuerte: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted lo cree? Mas Cristo vive en mí. Entonces eso significa que ya no está su carácter, ya no está su voluntad, ya no están sus emociones, ya no están sus planes. Ahora somos uno con el Señor. Hemos sido participantes de la naturaleza de Dios, uno en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía para la carne, ahora lo vivo para el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos a Proverbios 4, versículo 20 al 26. ¿Qué es importante esto? Pon atención, por favor. El sistema del satanismo usa su alma. Oiga lo que voy a decir, pues. Cuando usted estaba sin Cristo, usaba su alma. ¿Por qué? Porque el hombre está constituido de esta manera. El espíritu se divide en 3 partes, humano. Aliento de Dios es vida. El espíritu es el mismo aliento de Dios en nosotros, vida. De ahí subconsciente y conciencia. Esa es la parte del espíritu. Del alma: voluntad, mente y sentimientos. Repita conmigo: yo soy voluntad, mente y sentimientos. Pero ahora eso rendido a Cristo. ¿Cuánto un aplauso al Señor? A Cristo. Y nuestro cuerpo: cabeza, tronco y extremidad. Eso ya lo enseñan en la escuela bien claro, ¿no? Entonces, esos somos participantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando morimos al yo, no le damos ya ninguna tregua al sistema del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo usa nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras emociones cuando estábamos sin Cristo, usando todos los medios del sistema del mundo: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Y de ahí se preparaba toda clase de música satánica subliminal para que te dijeran: eres maldito, eres lo más llaga podrida, eras lo peor en el mundo, te abandonó, te destruyó, vengarte y suicidarte, con mensajes subliminales trabajando en las emociones del alma. Preparó el refugio del alcoholismo, las drogas, para que toda opresión y toda obra del enemigo que te pone desánimo, te pone depresión, te pone tristeza, tu autoestima está hasta el piso, que te dice que no vales nada, usa tu alma
Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, alabado sea el Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, alabado sea el Señor. Y que cuando el enemigo se quiere meter conmigo, ya no tiene que ver al yo ni a mi persona, sino a Cristo, a Cristo, a Cristo, y mi vida escondida en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Ahora ponga atención. Los sentimientos y los sentidos tienen que cambiar, porque los hombres de Dios y mujeres de Dios que va a usar para que los milagros y la obra de Dios obren estos últimos días para esas comisiones, tenemos que quitar esos sentimientos, esas emociones y esa voluntad rendida al Señor. Pero ya no usamos los sentimientos naturales ni los sentidos naturales, usamos los sentidos espirituales. Y vamos a ver cuáles son esos. Vamos entonces a Proverbios. Proverbios 4:26. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. En hebreo significa todo tu ser, sea tu espíritu, alma y cuerpo apartado para Dios, porque de él mana la vida. Apártate de la perversidad de tu boca. La ley del pecado y de la muerte está en lo que hablamos. En otras palabras, lo que no contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pon atención. Y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse sus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies. Aquí significa discernimiento. Entender qué decisiones tengo que tomar. No seas sabio en tu propia opinión. Reconóceme en todos tus caminos y yo los enderezaré. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todos tus caminos sean ¿qué? Rectos. Ahora, estos son los sentidos espirituales. Vamos a ver cómo el Padre preparó a Jesús entonces. Miremos ahora. La importancia de la iglesia es que la iglesia ya no puede andar en la carne. Romanos 7, Romanos 8. Dice la palabra de que el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. En griego la palabra carne significa concupiscencia. No está hablando de esta carne física, está hablando de la concupiscencia. Recordemos que hay una ley. Pablo dijo, las cosas que yo quiero hacer, eso no hago, y las que voy a hacer tampoco las hago. ¿Quién me librará de esta ley? Pero ¿qué dice ahí en Romanos 7 en sus últimos versículos? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, que por la ley del Espíritu hago morir las obras de la carne. ¿Y qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero está la segunda parte: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dile al hermano que está a la par, ¿cómo andas? ¿Conforme a la carne, conforme al Espíritu? Dice en Romanos 8 también: el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. Y todos los que son guiados por mi Espíritu, oiga bien lo que dice, estos son hijos de Dios. ¿Y los que no son guiados? Los que andan conforme a su voluntad, los que andan conforme a sus deseos y nunca buscan a Dios en las mañanas, porque la oración es: óyeme, entiéndeme, compréndeme, mira, pero nadie le dice: heme aquí, ¿qué quieres de mí? Hello. ¿Para qué trajeron hermano Luna? Van a decir. Necesitamos, iglesia, ya no solo tener armas defensivas y estar solo aguantarnos. Tenemos que ir en el nombre de Jesús con armas ofensivas contra los poderes del enemigo que le ha dado derecho la humanidad, porque ya en la cruz él fue vencido. El poder del enemigo únicamente que tiene es los derechos que le da la concupiscencia de la carne de la gente que no tiene a Cristo y el cristino. Hello. Él fue vencido. Él fue ¿qué? Despojado. No tiene poder. Solo el que el hombre le permite. Pero nosotros tenemos el poder de Dios. Nos dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Dígalo más fuerte. ¿Cuál es ese nombre? Denle aplausos a Jesucristo.
Tiene que morir al yo. Tiene que cambiar los sentidos naturales y comenzar con los sentidos espirituales. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor. Alabado sea el Señor. Juan 10, 27 al 28. Nos dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Mi hermano, qué tremendo. Recuerdo cuando vi los seminarios acá, casi de lo mismo, hace 4 años. Cuando vine con mi novia, era en ese tiempo, hace 3 años con mi esposa, pero hace un mes ella falleció. ¿Y cómo estoy aquí fortalecido? Por sus oraciones y por la mano del Señor, para gloria de su nombre, aleluya. Oiga bien, hermano, cuando el propósito de Dios es mucho más arriba que nuestro hogar, que nuestro trabajo, que cualquier circunstancia, ese propósito es el que te mantiene y te sostiene, y la unción de la mano del Espíritu de Dios en tu vida. Y oye esto, la iglesia de estos días tiene que sentirse avergonzada. Le voy a decir por qué, no lo tome a mal, por favor. Porque qué tremendo que un niño del satanismo de 7 años conoce la guía de 7 espíritus malignos para destruir una iglesia con conjuros y todo, y conoce los espíritus guía, y la iglesia no conozca la voz de Dios. Hello. Porque lo espiritual es más real que lo natural. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sabemos de que Dios habla por la palabra, pero Dios está llamando en Romanos: ser guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16: os conviene que yo me vaya, pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. Pero también dice: a toda justicia. El único que puede transformar a Guatemala, el que puede transformar nuestras comunidades, el que puede transformar los hogares y el corazón de los hombres, es cuando la iglesia se levanta, y se levanta en la luz que es Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, y en el poder que Dios le ha dado, y el nombre que es sobre todo nombre. Cuando la iglesia se levanta, da testimonio a los principados, a las potestades, a gran número de testigos, aleluya, que tiene el nombre y el poder y la unción del Espíritu Santo. Y Samando Rabacaya, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor, aleluya. Pero muchos no quieren ese compromiso. Queremos solo comer, queremos solo oír, aplaudir, qué sabroso, qué bueno el mensaje, y ahí quedó todo. Pero yo conozco, dice el Señor, con los que puedo contar, para usarlos en mis manos y hacer de ellos donde todo árbol que no dé fruto será cortado. Porque yo te he puesto para que lleves fruto, más fruto y mucho fruto. Dile al hermano: Dios me ha puesto para que lleve fruto, más fruto y mucho fruto. Dice al hermano que está a la par: Dios nos ha puesto para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. No seamos estériles, seamos personas que podamos extender el reino de Dios para libertar al cautivo, libertar al que está aprisionado, al que está atado y posesionado bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Aplausos al Señor, aleluya. Juan 16, 13 al 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. A ese nivel tiene que volver la iglesia otra vez, a esa senda antigua, a la iglesia con los principios de la iglesia apostólica, donde dijo claramente ahí Pedro y Juan, y declarando en Hermosa: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y creyó a la palabra, porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. Necesitamos la iglesia a abrir las puertas, no solo de bienvenida al Espíritu Santo, sino a las manifestaciones que solo Él puede hacer para gloria del Señor. Muchas veces se ha pedido mucho
hombres de psicología, de terapia, de restauración en las cárceles, los problemas matrimoniales y situaciones, amén. Hay hombres profesionales y se han preparado para ello, pero cuando Dios obra a través de la iglesia, Él lo hace en cuestión de segundo, porque el problema del hombre es espiritual y el problema de su corazón, solo Dios, su creador, lo puede cambiar y transformar. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya. Vamos rápidamente. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya lo vimos. Ahora, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Miren lo que dice. Sino transformados por medio de la renovación. ¿De dónde dice? De vuestro entendimiento. Ahí donde ya quitamos nuestra mente, nuestra voluntad, y venimos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ir prácticamente a todo como el Padre preparó a Jesús. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. En otras palabras, nosotros ya no estamos conforme a la ley de Moisés, pero sí conforme a la ley de Cristo. Y cuando usted lee el capítulo 5 y 6 y 7 de Mateo, va a entender todas las leyes que el Señor Jesús perfeccionó y algunos cambió. No quitó, perfeccionó y algunos estableció. En el Antiguo Testamento se decía que aquel que lo encontraban en el lecho, estando casado y estando en adulterio en el lecho, era apedreado. Mas el Señor dijo, el problema no es la cama ni la persona ajena, sino el corazón del hombre. Aquel que ya mira una mujer y la desea en su corazón, en su espíritu, en su alma, ya adulterado delante de Dios. Hello. Así que cuando usted mira esos mandamientos, tómelos muy en cuenta, porque es muy importante que seamos libres de la ley del pecado para ser usados y un canal limpio donde fluya la unción y el poder de Dios a través de su vida. Efesios 4:17 al 24, vamos a tomar solo una parte de ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad. ¿De dónde? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Qué tremendo, hermano. Hay muchos que no saben cómo Dios se mueve, cómo Dios obra, pero mis ovejas conocen mi voz y están atentos las 24 horas, que es lo que Dios quiere de su vida. ¿Cuánto quiere ser usado por Dios así, de esa manera? Amén, hermano. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted dice, dame más poder, quiero de tu poder, pero ¿para qué? El Espíritu y la unción de Dios tiene tres propósitos. Una donde Dios lo unge para ministrar a Dios, otra donde la unción lo capacita para poder Dios ministrar a través de su vida, y otra donde el Espíritu mismo lo unge para ser bendecido y fortalecido por el poder de Dios en su vida. ¿Cuánto un aplauso a Jesucristo? El Espíritu de Dios ya no se los ha dado en parte Dios, nos los ha dado completo. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre reyes y profetas y los ungía sobre su vida. Pero en nosotros, como iglesia del Señor, su amada, la desposada, la que ha sido comprada con sangre, le ha dado un nombre nuevo, el nombre escrito en el libro de la vida. Ha venido a ser templo y morada del Señor, ha puesto el enemigo bajo de sus pies. Alabado sea el Señor. El Espíritu de Dios no está solamente sobre usted, sino también con usted y en usted. Alabado sea el Señor. El Espíritu sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Qué bendición. Se oye, hasta todos dicen wow. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? Hello. ¿Qué estamos haciendo con el poder de Dios? Necesitamos cambiar nuestros sentidos naturales y entrar al propósito de Dios. Mira el versículo 23 de Efesios 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Para qué? En la justicia y en la santidad de la verdad. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿tenemos que transformarnos, sí o no? ¿Tenemos que morir al yo, sí o no? Ahora vamos a ver lo lindo de todo esto. Vamos entonces a prepararnos como el Padre preparó a Jesús.
comprender el proceso que llevó el Señor Jesús para desempeñar el ministerio. En Isaías 9:6 dice: Él no nació con naturaleza pecaminosa, porque dice 9:6 de Isaías: porque un niño nos es nacido. Ese es el humano, ¿ok? Hijo nos es dado, es el primogénito, el verbo. Estaba la naturaleza, pero también lo divino. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea el Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, o sea, antes que tuvieran una relación conyugal, se halló que había concebido María, en otras palabras, por el Espíritu Santo, o sea, del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre Jesús humano y nosotros, solo una, que Él no nació con naturaleza pecaminosa. Por eso María es madre de Jesús, pero no madre de Dios, porque el verbo no tiene madre. Hello. El verbo era antes que Jesús. El verbo tomó su propio cuerpo, y ese propio cuerpo se le llama Jesucristo. Jehová salvando ungidamente. Eso significa en griego y hebreo. Jesucristo significa Cristo, Mesías. Jesús, Jehová salva. Y Mesías es ungido. Jehová salvando ungidamente. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Aleluya. Él nació con un propósito. Por eso le dijo el ángel Gabriel a María. Le dijo claramente: le llamará su nombre Jesús, el Salvador. Él salvará a tu pueblo de sus pecados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora continuemos. ¿Cómo fue que el Padre preparó a Jesucristo? Vamos a hacerlo rápidamente. Alabado sea el Señor. Y dice así. Vamos a ir más adelante para adelantar el tiempo con ayuda del Señor. A primera de Timoteo 3:16, hermano, pues se lo ponen en la pantalla. Primera de Timoteo 3:16, en adelante en el bosquejo que le dé ahí. Primera de Timoteo 3:16. Dice: indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Y quién era ese Dios? O sea, parte de la naturaleza de la Trinidad, el Verbo. Fue manifestado en carne. Ahora, ¿qué dice? Justificado, o sea, declarar justo en el Espíritu. En otras palabras, Él nunca practicó el pecado. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Él triunfó en toda la obra que el Padre le envió, desde que nació hasta que murió y resucitó y fue llevado al cielo, sin practicar el pecado y cumplir la misión de Dios Padre por el Espíritu Santo. Ahora vaya a Colosenses 1:15 al 23, pero vamos a enfocarlos en el 19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Jesucristo estaba toda la plenitud del Padre. Ahora, si en Jesucristo estaba toda la plenitud del Padre, entonces en nosotros, teniendo a Cristo, como dice el canto, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Tenemos todo. Participante de la naturaleza de Dios. Aleluya. Vaya ahora y vamos a continuar. Y vamos a usar los versículos claves donde el Señor Jesús fue preparado por nuestro Dios Padre como un varón lleno de lo que nos habla la Biblia en los sentidos espirituales. Vamos a adelantar un poco, hermano, para que podamos aprovechar bien el tiempo y entrar a la parte principal de esta preciosa mañana.
Vaya conmigo al libro de Isaías. Vamos a adelantar un buen paquete ahí, hermano, aleluya. Y vamos a ir a Isaías capítulo 50, cómo el Padre preparó a Jesús. Porque hoy no lo va a dar tiempo para que hablemos cómo el Señor Jesús usó los dones del Espíritu, pero vamos a hablar de la preparación que el Padre hizo en el Señor Jesucristo. Vamos entonces, Jesús desarrolla esos sentidos espirituales. Hasta el punto 4, el que lleva ahí el bosquejo, dice el tema: Jesús desarrolló los sentidos espirituales para el ministerio. ¿Cómo lo desarrolló? Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 50 y versículo 4b, o sea la segunda parte de ese versículo, y dice así: en el libro del profeta Isaías, el Espíritu dice de Jesús que se prepararía con el oído espiritual. Y mira lo que dice: hablando en el Espíritu Santo, da testimonio de cómo en el futuro Jesucristo en su oración personal, o sea Jesús hecho hombre, en su oración personal oró. Eso solo el Espíritu lo vio, el futuro en la vida de Jesús, que oró y le dijo, ¿qué es lo que le dice? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió ¿qué? El oído, y no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Qué significa? ¿Por qué empezamos por el oído? No está hablando de estos oídos, está hablando del oído espiritual. Y la palabra oír en el hebreo y el griego significa creer, aceptar la perfecta voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Significa que usted va a aceptar el señorío del Señor. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aleluya. Pongan mucha atención. Así que el Padre comienza a preparar a Jesús proféticamente, y la oración de cada mañana del Señor Jesús es algo interesante. A Jesús nada le tomó por sorpresa. En otras palabras, en la vida de Jesús, ponga atención a esto, Él tenía que estar en una relación con el Padre, también conocer la palabra, conocer todas las profecías que habían sido dichas de Él en el Antiguo Testamento, para que cuando empezara el primer día, Marcos capítulo 1 versículo 15 en adelante dice: y el Señor comenzó a predicar el evangelio para arrepentimiento cerca del lago de Galilea. Ahí empezó el evangelio él solo. No había escogido todavía discípulos, pero llegó en el tiempo. ¿Por qué no lo hizo antes de los 29 años? Muchos en la historia, en el tiempo que él comienza es antes de cumplir los 30, él comienza el ministerio, como a los 29 años. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Aleluya. El Señor sabía el tiempo perfecto que había de respaldar a Jesús. Los habla también en el libro de los Hechos, dando testimonio el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. También lo declara en el libro de los Hechos por Pablo, donde declara que Jesús fue preparado y capacitado con el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo habla en el libro de los Hechos, su capítulo 2, versículo 27 en adelante, que él también recibió la promesa del Espíritu Santo. Ponga atención ahora. Ya Jesús es despertado su oído, significa de que a él nada le tomó por sorpresa. Cada mañana él conocía la palabra. Y dice: Padre, conozco la palabra. Ahora solo te pido, yo sé que siempre me oyes, hoy, ¿qué es lo que se va a cumplir? Y el Padre le recordaba la palabra por el Espíritu. Recuerde, y el Espíritu los hará saber todas las cosas que habrán de venir. Pon atención. Como ya estaba profetizado desde Génesis que habría de cumplirse, le dice: Padre, ya sé lo que hoy se va a cumplir. Solo te pido el respaldo de tu Espíritu, porque no hablaré mi palabra, no obraré conforme a mi voluntad, sino que el Señor regresó con poder y autoridad en el Espíritu. Lucas 4:1. Cada mañana él le decía: Padre, ¿qué hay que hacer hoy? El Padre decía: hoy se cumple lo de Isaías.
Hoy se cumple lo que está en Miqueas. Hoy se cumple lo que está dicho por los profetas, por los salmos el día de hoy. Hoy le dijo el Señor: ve y cruza por esta calle, viene una viuda, lo que estamos hablando en la mañana en el primer culto, donde Él es la resurrección y le dice: levántalo porque yo estoy contigo. Cuando uno está en el Espíritu, hermano, no tiene temor en que los milagros se manifiesten. No tiene temor en que el Dios obra. ¿Por qué? Porque nadie va a obrar ni ministrar. Repita conmigo: los dones de Dios no son posesivos, sino administrativos. Los dones de Dios no se practican, sino se obedecen. Hello. Eso no significa, hermano, me recuerdo cuando yo tenía como 17 años, pero bueno, en Tucson, Arizona, un pastor pone: está con nosotros el evangelista Raúl Luna, son resucitados los muertos, los enfermos son sanados. Mire, de todo, hermano. Yo le dije al pastor: ¿y cuándo le dijo a usted, el Señor, que iban a haber resucitados muertos? Hermano, los dones no son posesionales. Porque tenga el don de sanidad no significa que todos van a ser sanos, porque no lo hago yo, lo hace conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Teniendo como amigo a Gille Ávila, compartimos un tiempo todavía, también cuando estaba patojo. Estábamos ministrando juntos en un lugar, en una administración de pastores. Y yo miré cómo llegaron un montón con silla de ruedas. Y miré que uno se levantó y el otro se quedó. Otro que estaba ciego miró y el otro no miró. Yo le dije: Señor, ¿qué es lo que pasa? Que es que yo hago como yo quiero, no como el hombre quiere. Porque yo sé que si lo levanto se me va al baile otra vez y se muere, yo lo conozco, y así que ahí lo tengo tranquilito. Hello. El Señor conoce nuestros corazones. Así que, hermano, todo aquel que diga de que pues ponen la mano y todos son sanados, yo siempre he dicho: cree en el Señor Jesucristo y el Señor hará conforme a su voluntad. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Aleluya. Que Él haga como Él quiere, no como yo quiere. El Señor dijo: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Aleluya. Número 2, después de que viene, vamos a decir, nos hacían a vuelo de pájaro para aprovechar bien el tiempo. Porque usted quiere salir temprano, ¿verdad? ¿O le seguimos? Entramos. El segundo don y sentido que se desarrolla es: si tú no oyes a Dios, si tú no conoces la palabra, si tu corazón no está rendido a Dios totalmente, nunca podrás ser usado por Dios. Tienes que conocer la palabra. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque a ellos yo me manifestaré. En griego significa verán a Dios. Significa no solo aquí en la tierra, se va a manifestar. Recuerda, ya no hay nueva revelación, solo hay iluminación. Todo sueño, toda profecía, toda manifestación, todo don no es para la gloria del hombre, y no es tampoco, aleluya, algo que esté nuevo. Todo tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, y no hay nueva revelación. Lo que se cumplió desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí terminó. Jesucristo es la última revelación. Hebreos 1:1 los habló por los profetas. Habiendo hablado Dios de muchas formas, de muchas maneras, ahora nos ha hablado por Jesucristo, y es el último que dio la revelación a Juan en el Apocalipsis, y ahí terminó. Hello. Entonces, todo el que hable, y otra cosa, también con versiones de la Biblia no corruptas. Acabo de sacar un libro de 500 páginas de todos los manuscritos desde Pablo hasta ahorita, en donde en el camino corrompieron las escrituras, donde le añadieron y le quitaron. Algún día vamos a dar esa conferencia a ustedes. Necesitamos conocer la voz de Dios, para que cada mañana cuando te levantes, conoces su voz y le digas: Señor, tú preparaste obras desde antes de la fundación del mundo para que yo las haga. ¿Cuáles son, Señor? Esto. Hoy yo estaré contigo. Entonces tú vas confiado, tú vas con alegría, tú vas ungido, porque la obra no es del hombre. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y vas en el nombre de Jesús y estás seguro. No vas adivinando, no vas pensando si Dios va a sanar o no va a sanar, sino que sabes que si Dios te ha dicho y Él te lo ha prometido y Él ha tratado contigo, y las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, caminas en ella, tenlo seguro que ahí estará la gloria de Dios. Dios te dará los dones específicos para el llamado que tú tienes. Si Dios te llama, aleluya, como
como evangelista, Él va a poner los dones que respaldan al evangelista. Si te ha puesto como ministro, que es también un ministerio, un director de alabanza dirigido por el Espíritu, va a poner los dones específicos para ello. Si te va a llamar de alguna manera para ministrar a la niñez, Él te va a dar la gracia. ¿Por qué? Porque Dios capacita al que llama, y al que llama y capacita también envía. Alabado sea el Señor. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Tercer sentido espiritual. Hasta que tengamos el primero, el segundo es visión. Tú no puedes caminar ni puedes actuar bajo la unción si primero no has oído a Dios lo que Él quiere hacer. Y cuando Él lo ha dicho, entonces se desarrolla fe. Es el segundo sentido. No solamente creer, que es el oído, sino ahora ojos espirituales. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Qué pasó con Abraham? Le dice al siervo: Dios me habló que sacrificara a lo que Él ya había prometido. Recuerde, a lo que Él ya había prometido. Isaac, que sería padre de multitudes. Él ya sabía que ya Dios había dicho algo, pero cuando papá manda y el capitán manda, no hay nadie más que no obedezca. Y le dice al siervo: vamos a subir, pero regresaremos juntos. ¿Y qué pasó del otro lado? La promesa se mueve. La que no se miraba del otro lado de la montaña, se mueve ya la provisión. Jehová Jireh. Ya iba moviéndose allí la provisión del carnero para arriba. Ya iba subiendo allá para arriba. De este lado eran los ojos de la fe. Del otro lado ya la provisión de Dios. Cuando tú caminas en las promesas de Dios, repite conmigo: lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, se vuelve ley y eterno. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Es ley. Por eso confiamos en Dios, porque Él es fiel. Aleluya. Tercer sentido, el sentido de que nos habla la palabra, el sentido de la palabra de autoridad. Cuando ya tenemos nosotros no solamente el creer a Dios, en ver las cosas como Dios dice, viene entonces el sentido del gusto, o sea, declarar la palabra de autoridad. Isaías 50, versículo 4, sección A. Mira lo que dice: Jehová el Señor, mira lo que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar la palabra al cansado. Mira qué lindo. El Padre no solo lo preparó con oído espiritual, no solo comenzó Él a ver todas las promesas del Antiguo Testamento ya realizadas en Él cada día, sino que también le dio palabra de vida cuando dijo: Lázaro. ¿Y en dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham, en el paraíso del seno de Abraham, no en el paraíso que fueron llevados cautivos a la cautividad, Efesios 4:11, en el cielo ahora. Antes de la crucifixión de Cristo estaba en el seno de Abraham. Lázaro, ahí estaba la palabra de vida, la palabra que hizo los cielos y la tierra. Y esa palabra ha sido puesta ahora en nuestro espíritu. Y cuando tú y yo hablamos la palabra, dile a tu esposa, dile a tu hijo que está de la par tuya, dile al hermano: Dios nos ha dado palabra de vida. Dile: palabra de vida. Dile: palabra de vida y de justicia y de poder. Dele aplausos al Señor. Diga: palabra de vida, de justicia y de poder. El poder de la vida y de la muerte está en lo que hablamos. Los últimos sentidos, el del olfato, nos habla la palabra y nos dice el sentido del olfato. Gloria a Jesús, donde nos declara la palabra del Señor. El sentido del olfato nos habla que nos ha dado discernimiento. Dice que el Señor sabía lo que había en los corazones de los apóstoles y de la gente. No necesitaba que nadie le dijera. Si hay algo que se ha perdido en la iglesia, es el discernimiento. No podemos permitir que cualquiera suba al altar, ni que cualquiera ponga las manos a la ligera. Tiene que haber discernimiento. Y tu vida también
no puede subir al altar ni ministrar ni adentro ni afuera. Porque muchos pensamos de que solo aquí se ministra. No, en todo lugar, repita conmigo, en todo lugar yo soy ministro, yo soy siervo de Dios. Dele aplausos al Señor. Usted ministro, en todo lugar. Y usted no puede ministrar de parte de Dios, es imposible, en pecado oculto. Porque Dios no puede ser burlado. Dios algunas veces en su misericordia, por honrar su palabra, bendice al necesitado sin necesidad de respaldar al mensajero. Es por la palabra que la persona pone, la fe que pone la persona en la palabra. Aunque no está respaldando al mensajero, es solo por un tiempo que le da el Señor misericordia para que se arrepienta. Pero eso no tardará. No juegues con el pecado, porque si no, entonces Dios se lo quitará y se lo entregará a otro. Que Dios tenga misericordia. Dios sabe a quién está hablando hoy y te dice: no te quiero quitar. No te quiero quitar ese ministerio. Yo te he llamado, yo te he escogido y yo soy santo. Arrepiéntete. Dios sabe a quién le está hablando esta palabra antes que sea demasiado tarde, porque con amor eterno te he amado y te escogí desde el vientre de tu madre. No juegues con el pecado, porque yo te conozco por nombre. Levántate, porque te he dado esta palabra hoy. Dios sabe a quién se lo está hablando y amando. Y no te he traído para juzgarte ni condenarte, sino para que sigas siendo instrumento en mis manos, porque el llamamiento es irrevocable, pero también yo lo quito cuando lo quiero quitar. Levántate, porque yo estaré contigo y te doy una oportunidad más. Dele aplausos al Señor, aleluya. Voy terminando. Después de que el Señor no solamente tenía oído para creer, fe para actuar, cumplir las promesas y los propósitos de Dios en su vida, no solamente autoridad en la palabra, discernimiento, ahora viene la última parte: las manos y los pies capacitados por Dios para libertar al cautivo, al que está atado, al que está opresionado, al que está quebrantado y posesionado. Ese es el orden de cómo entra un demonio en una persona. Primero lo ata, de ahí lo presiona y de ahí quebranta la relación con Dios. Y cuando ya el espíritu no está en esa persona, que nadie sabe en qué momento se va, solo el que ya no lo siente, entonces ahí toma control el enemigo y puede entrar y salir un demonio en una persona. Porque con Dios no se juega. Hay personas que entre veces aman tanto a Dios en su corazón, pero mi pueblo perece por falta de sabiduría y por no conocer la identidad que tiene en Cristo Jesús, que ha puesto al enemigo bajo sus pies y que lo ha sentado en lugares celestiales y que tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada le dañará. ¿Cuánto un aplauso a Dios? Cuando tú sabes eso, la ley del pecado no puede dominar tu vida, porque ya no vives tú, ahora es el Espíritu en ti. Y el único propósito en tu vida será hacer el propósito de Dios en tu vida. En tu hogar tienes que preguntarle a Dios: ¿por qué te ha puesto con esa pareja? ¿Por qué te ha puesto con esa familia? Tienes que preguntarle a Dios: ¿por qué te ha puesto en esta iglesia? Tienes que preguntarle a Dios: ¿por qué te ha puesto en ese trabajo? Tienes que preguntarle a Dios: ¿qué ministerio tiene tu vida? Así que hay 5 áreas que tienes que preguntarle a Dios. ¿Por qué me has dado estos hijos y qué quieres de ellos? ¿Por qué en este negocio? ¿Por qué en esta carrera? Lo pongo todo a tus pies, para que en todas las áreas tu nombre sea glorificado. Aleluya. Úsame, 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 úsame. Termino. Señor Jesús,
nada le tomó por sorpresa. Le fue un privilegio morir hasta la muerte y muerte de cruz. Es verdad, hubo un momento, porque él era humano igual que usted y yo, donde le dijo: Padre, si fuera posible, porque yo sé lo que viene, ya sé lo que dice la escritura, va a arrancar mis barbas, va a ser atravesado mis manos, no seré quebrantado mis huesos, voy a pasar por todo lo que tengo que pasar, pero si fuera posible que pase esta copa. Pero después él sabe y dice: no, pero que no se eche mi voluntad, sino la tuya. Ahí voy, Señor. Sé que me das el don de martirio, y solo por tu unción voy a poder aguantar y llevar sobre mí el pecado de todo el mundo, donde llevó tu pecado y mi pecado, y pensó en ti y en mí. Y él dijo: Tetelestai, lo que ha sido hecho hoy no puede ser cambiado. Vencí la muerte y vencí el pecado. La humanidad ha sido redimida con mi muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu por amor a todos. Cuánto un aplauso a Dios, aleluya. Ponte de pie, por favor. Yo he preparado obras desde antes de la fundación del mundo para que andes en ellas. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. El Espíritu de Dios va a ministrar en estos momentos. En esta mañana el poder de Dios va a sanar enfermos. El Espíritu de Dios va a restaurar ministerios. El Señor también hace llamados hoy. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Asabaya, es tu tiempo, Espíritu Santo. Él está fluyendo. Él está manifestándose en estos momentos. Y rabashabando rebecata ramasaya. En estos momentos, toda vida que siente de parte de Dios el llamado al ministerio pastoral para ejercerlo en el futuro, pasa al frente en estos momentos. Sé que aquí hay vidas. Pasa ahora. Tú delante del Señor. Pasa acá al frente. El Señor tiene una unción especial para sus vidas. Y Shabbat. Ya la unción de Dios está fluyendo. Toda vida que siente el llamado para evangelista y que el Espíritu está poniendo en tu corazón ahora para ser usado por Dios con milagros, sanidades, pasa ahora al frente en el nombre de Jesús. Llamado como evangelista. Gloria a Dios. Pasa ahora. Levanta tus manos porque de arriba viene toda bendición. Ay, sí, Padre. Oh, llamando Bocoto Bayaba. Ay, Padre, gracias. Toda vida que siente el llamado a tiempo completo, donde Dios te va a abrir puertas y vas a tener que dejar en su tiempo, no será así rápido, para ser maestro de institutos bíblicos, para capacitar el don de maestría. Pasa ahora al frente en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios te ha estado inquietando desde mucho tiempo como maestro, que tendrás el ministerio completo y Dios te dará sabiduría, te dará entendimiento, te dará en toda palabra de ciencia para ser maestro para su reino. Pasa ahora al frente. El Señor te quiere usar poderosamente en la enseñanza. Todo aquel que Dios toca en estos momentos para ministrar en las cárceles, en los hospitales, que es el evangelio sin mácula, donde Dios te va a usar y va a dar gracia para manifestarse de una manera poderosa, como capellán, como visitante al necesitado, al huérfano, a la viuda, a las cárceles y hospitales. Pasa también al frente de parte de Dios. Y todo aquel que Dios y siente del Señor ministerio de alabanza, de adoración, cántico nuevo,
Que Dios capacite sus manos para tocar algún instrumento. No importa la edad que tengas, Dios te da la habilidad, Dios te da sabiduría, Dios te da el don para tocar un instrumento con unción de lo alto. Pasa ahora al frente. El Espíritu de Dios te está tocando, el Espíritu de Dios te está llamando. Es el momento de Dios para tu vida, que Él quiere ungirte para ser usado en el cántico, en alabanza, para la gloria del Señor. Sé que aquí hay 3 o 4 vidas, el Espíritu lo muestra en el corazón. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Pasa ahora, porque el Espíritu de Dios está listo para ministrar a tu corazón. Sé que hay más vidas, hay más vidas. No tengas temor, Dios te dará cántico nuevo. Hermano, pero no tengo voz. Todos tenemos voz. Dios te dará el tono, Dios te dará el lugar que va a usarte para la gloria de su nombre. En instrumento de la guitarra, bajo, trompeta, lo que es un ministerio, es un llamado genuino de Dios. Pasa ahora al frente. El que Dios lo quiere usar para trabajar con los niños. Y le dice: Señor, yo quiero trabajar con la niñez, quiero trabajar para ti, Señor, porque también los niños necesitan la salvación de Cristo. Pasa ahora al frente, que Dios te quiere usar. Aquellos que nunca han ejercido la enseñanza, la maestría a los niños, y el Señor te está tocando y te está llamando, y le dice: Señor, cuenta conmigo. Ahora, todo aquel que quiere cumplir el mandato, y que no es una opción sino una orden: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos, ir y enseñar la palabra. Y que tú le dices: Señor, ayúdame a ganar muchas almas, a ser discípulos, que yo pueda enseñar a guardar la palabra. Levantemos nuestra mano, Dios, porque eso es para todos. En estos momentos, en el momento que yo declare Espíritu de Jehová el Señor, en esos momentos también, Dios, pon tu mano donde está la enfermedad. Dios va a sanar tu vida conforme a su voluntad. Créele a Él y pídele a Él. También aquel ministerio que están estancado, que tienes tiempo, ese talento y lo tienes guardado, levántate en el nombre de Jesús para gloria de su nombre. Vamos a orar y pedirle al Señor que transforme nuestra mente, nuestro corazón, y volvamos a los sentidos espirituales, a conocer la voz de Dios y ser esa generación de estos postreros días para cumplir las últimas comisiones, porque el Señor viene pronto. El Señor te dice a ti hoy: ¿puedo yo contar contigo? Díselo tú al Señor: ¿puedo yo contar contigo? No importa tu edad, no importa si aún el enemigo te ha querido estar atacando. Dice: hermano, pero enlace a través, Señor, de lo que están oyendo esta palabra. Dios levanta esos ministerios, Dios restaura ese ministerio, Dios restaura, Señor, tu vida en el nombre de Jesús. Pastor, que estabas a punto de dejar esa obra, el Señor te ha llamado y te dice: no sueltes lo que yo te he dado por mi espíritu. Levántate en mi nombre, en el Cristo Jesús. Padre, ahora mismo, por todos los que han pasado delante de tu presencia, y rabashamandobo, y kamanda rabashata rabakaya, Espíritu de Dios, voy a declarar tu palabra. Cuando declare tu palabra y diga: Señor, Espíritu de Jehová el Señor, sea tu mano, honra tu palabra, respalda tu palabra, respalda por tu espíritu, unge cada mano, unge cada ministerio, unge, Señor, sana al enfermo. Mientras declaro tu palabra, estira tu mano, Señor, y toca al enfermo, liberta al cautivo, liberta toda opresión, restaura esos matrimonios, levanta esos ministerios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, voy a declarar tu palabra. Espíritu, Señor, Dios Todopoderoso, voy a declarar tu palabra. Unge, toca, poder, 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 poder de Dios. Voy a declarar tu palabra ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, declaro tu palabra ahora. Honra tu palabra, honra tu palabra. Y aquellos que están aún por las redes, Señor, ahora mismo declaro tu palabra. Y catarrabasandarabacaya, Espíritu de Jehová el Señor, toca ahora, unge
Unge, Señor, ahora. Espíritu de Dios, recibe, 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 recibe. Y rabashabababacaya. Unge esos ministerios, Padre, ahora. Unge el del pastorado, unge el de evangelista, unge, Señor, de la gloria, el de maestro, unge el de las cárceles, unge, Padre de la gloria. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda atadura, todo espíritu de enfermedad se va, se va, se va. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad para la gloria de tu nombre. Y por tu llaga hemos sido sanados. Recibe salud ahora, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, Padre. Restaura esos matrimonios, levanta esos ministerios caídos, levanta, Señor de la gloria. Ponga ahora palabra, el Señor está poniendo palabra. Recibe palabra en tus labios, recibe cántico nuevo. Unge esas manos ahora, toca, 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 toca. Recibe poder de Dios. Y rababababashandobo, y rababababacataba, y rababababashandarabacaya. Es tu tiempo, Espíritu Santo. Es tu tiempo, Espíritu Santo. Abraza, unge, toca. Ahí está tu unción. Recibe, recibe. Ay, Padre, gracias. Te he apartado desde el vientre de tu madre y te di para restaurar caminos torcidos y naciones. Te he puesto para edificar y para destruir. Y Shamanda, ay, Samanda Rabakaya, te he puesto para hablar palabras de vida al que está atado y oprimido. Te he puesto, dice el Señor, para cántico nuevo. ¡Ah, Rabababasaya! Te he puesto para libertar al cautivo en mi nombre. Unjo tus manos ahora. Recibe. Ay, Padre, gracias. Unge, unge, Padre, para ministrar a la niñez, para ministrar a la juventud. Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Ashabakataramasama y Kataramasaya. Yo te abriré las puertas en mi tiempo y te llevaré al Salvador y a Honduras, dice el Señor. Y Catarrabasaya, y toda puerta que se quiera oponer, yo la quitaré enfrente de ti, y en mi tiempo verás que yo te he hablado el día de hoy. Confía y espera en mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recibe, recibe. Sigue ungiendo, Padre. Sigue llenando, sigue fortaleciendo para gloria de tu nombre, Padre. Señor, aquí está tu iglesia. Y yo te pido por el ministerio de tu siervo Rodríguez, hermano Walter, hermana Sonia, sus hijos e hijas, o su hijo e hijas. Te pido, Señor, que siga respaldando con unción fresca sus vidas. Manténlos en tu temor, que nunca vaya a subir el orgullo ni en mi vida ni en ellos, y que digamos que todo lo que tenemos por nuestra fuerza, porque tú conoces sus corazones, que se han mantenido en humildad, que han esperado en ti, y que aún ese terreno que ellos han pedido, Señor, sabemos que tú vas a intervenir, no en nuestro tiempo, sino en tu tiempo, y miraremos tus maravillas. Dales unción fresca, palabra de vida, y te pedimos por toda la directiva, sigue levantando a tu pueblo para cumplir con la gran comisión de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos y enseñar que guarden tu palabra, porque tú vienes pronto. Maranata, Cristo viene. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Aleluya. Levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Pueden sentarse, hermanos. Quiero dar muchas gracias por tener el privilegio de estar aquí con ustedes. Como mencioné hace unos momentos, exactamente el día de ayer cumplió un mes en que falleció mi esposa. Ahí nos sentamos del lado izquierdo hace 4 años, cuando ella era mi novia.
Me casé hace 3 años y hace 1 año y medio yo regresé de Estados Unidos cuando ella estaba en la sala de operación por emergencia. Y desde ese día estuve 1 año, 2 meses de enfermero. Aunque yo ya me iba preparando, yo había trabajado en hospital en muchas áreas. Así que yo cocinaba, planchaba, la curaba, de todo. Y el Señor la tomó. ¿Y cómo sigo fortalecido? Porque yo sé que está en mejor lugar. Y el Señor la tomó, se nos adelantó. Y hermanos, le ruego sus oraciones para que sigamos avanzando el propósito de Dios y el llamado de Dios. Y en el tiempo de Dios estaremos aquí, cuando Dios lo permita, también mi primo, hermanos pastores, traer conferencias y capacitar en muchas diferentes áreas. Capacitar todo lo que es el área de Apocalipsis, lo damos en 4 sesiones de 4 horas. Todo el libro de Apocalipsis, oren a Dios para que sea en el tiempo de Dios. Me va a ser un privilegio compartirlo y conocer las bendiciones que es todo lo que será el milenio. Es algo hermosísimo, hermano. El nuevo Edén glorioso, todo como es en el cielo y qué es lo que vamos a experimentar. No solo los juicios, porque esto no vamos a pasar por ahí. Mejor quiero hablar de las recompensas, del cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, cómo lo vamos a gozar en el cielo, todo lo que la Biblia nos dice. Pero también tenemos que hablar del sistema nuevo orden mundial, del anticristo, cuándo es que se pone la marca, cuándo es que se manifiestan los 21 juicios y todo lo que vendrá, y se abrirá salvación en la gran tribulación. Así que oren para que en el tiempo de Dios podamos estar aquí con ustedes manifestando esa palabra de vida. Que Dios les bendiga, adelante en Cristo, y podamos decir todos juntos: el Espíritu y la iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Aplauso a Jesucristo. Que Dios les bendiga. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él